En la clínica con niños siempre el dibujo es nuestra fuente de información y a la vez también de comunicación, del niño hacia nosotros y de nosotros hacia el niño. Lo que podemos observar muchas veces en que algunos dibujos presentan ítems evolutivos, que ahora vamos a aclarar, y ítems proyectivos, además de los ítems gráficos que generalmente uno también estudia. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Consideramos ítems evolutivos aquellos que tienen que estar presentes en función de las características esperables dentro de ese test para una determinada edad. En el caso del protocolo que acompañamos hoy, se trata del test del árbol. Quiere decir que cuando hablamos de indicadores evolutivos, quiere decir que, bueno, para un niño de 9 años, tal como es el tema de, tal es como la edad del niño que dibuja este árbol, es esperable que aparezcan determinadas características en la forma de graficar y en los elementos constitutivos de ese objeto que sería el árbol. Después tenemos los ítems gráficos, tradicionalmente obviamente, que son nuestras pautas de análisis de base, son los ítems que tienen que ver con el tamaño, la presión, el estilo de trazo, el emplazamiento en la hoja del dibujo, los detalles, el estilo de dibujo, en fin, todos esos indicadores que son la base, digamos, de todos los test proyectivos gráficos. Y después tenemos indicadores que nosotros llamamos proyectivos. ¿Por qué proyectivos? Porque no son esperables para la edad. Quiere decir que trascienden lo evolutivo, pero no necesariamente. Muchas veces encontramos ítems evolutivos de edades superiores. Eso es otro tema. Eso nos estaría hablando a lo mejor que el chico tiene un desarrollo o una madurez mucho más elevada para lo común para su edad. Los ítems proyectivos generalmente son sintomáticos. Quiere decir que son de edades posteriores, pero no son ítems que se asocian positivamente, sino que tienen una característica de mayor o menor, no podemos decir de negatividad, pero sí de sintomatología o algún tipo de conflictiva que después hay que seguir ampliando. En el caso de los ítems evolutivos, para el test del árbol, nosotros encontramos que básicamente los niños hasta los 10 años hacen un predominio del tronco por sobre la copa, lo cual es esperable, cosa que en un adulto no sería positivo. Por eso siempre decimos que hay muchas de las lecturas, en el caso del test del árbol, que se aplican a un adulto y un adolescente, que incluso pueden tener un valor positivo, en el caso de niños tienen un valor negativo o no se aplican. ¿Por qué? Porque como sabemos, siempre en la evaluación infantil, psicodiagnóstica infantil, está debajo primero determinar la adecuación evolutiva, es decir, si la madurez del niño coincide con la edad cronológica que tiene al momento de realizar las pruebas. Bien, entonces, como ítem evolutivo vemos que hay un predominio del tronco, pero este tronco tiene una distorsión en la base. Esta distorsión, si estuviéramos trabajando en un test del árbol adulto, se llaman ensanchamientos. Los ensanchamientos pueden ser hacia la izquierda, hacia la derecha o, como en este caso, hacia ambos lados. El otro ítem evolutivo que está adecuado es la forma de la copa, sigue siendo inferior al tronco. ¿Y esto por qué? Porque pensemos que desde los 6 hasta los 11, 12 años, a veces antes, estamos en las etapas de las operaciones concretas, por lo cual hay un predominio en el plano de la personalidad, de lo emocional y de los impulsos, y recién en la etapa esta de la latencia se empieza a desarrollar un poco todo lo que es el plano cognitivo. Por lo tanto, el plano cognitivo sí empieza a tener peso a partir de que se formaliza en la evolutiva cognitiva las operaciones formales, esto es la capacidad de abstracción. Por eso digamos que en la primera infancia lo que tenemos y en la segunda infancia es un pensamiento operatorio concreto. Esto implica que el niño puede pensar la realidad a través del dato fáctico. Por ejemplo, si tiene que decir cuánto es 2 más 2, a lo mejor necesita el ábaco o sus dedos o cualquier instrumento que le permita hacer ese cálculo. Bien. No es esperable evolutivamente, por ejemplo, en los niños la presencia de ramas. Por eso cuando aparecen a veces puede tener que ver con niños con muchas necesidades sociales.
Por eso, si no están las ramas, no lo interpretamos negativamente, sino que forman parte de las características de esa edad. También sería muy significativo, por ejemplo, al revés, que un niño presente un tronco muy pequeño y una copa muy grande. Eso hablaría como un gran refugio en la fantasía y tampoco es lo esperable para la edad. Como vemos, cambian muchísimo las interpretaciones que damos a un protocolo de un árbol de un adulto de un niño. Los ítems gráficos que aparecen en este dibujo son un tamaño muy grande, el 80% del alto de la hoja, que va desde la base y apenas queda un poquito en el ángulo, en el plano superior. El emplazamiento es central. El trazo es más o menos entero en la copa, aunque tiene del lado de la derecha dos cortes y reenganches, y sin embargo el estilo de trazo en el tronco es totalmente distinto. Podemos llamarlo miscelánea porque en vez de ser un trazo entero está hecho de muchos trazos pequeños, rectos, superpuestos. Esto es lo que siempre decimos, que más allá de la significación de cada pauta formal, no es lo mismo, por ejemplo, que ese trazo entrecortado el niño lo hubiese hecho en la copa o que como en este caso, que lo hubiese hecho en el tronco. El tronco vehiculiza aspectos emocionales, aspectos comunicacionales y de adaptación, y respecto también a su presente o realidad actual. Podemos decir que actualmente hay desde esta psicología del trazo un estado de ansiedad, de inseguridad, pero un yo que necesita afirmarse, reconocerse y sentirse valorado por el ambiente, dado que el tamaño es grande, por lo tanto la demanda sobre el ambiente también es mayor. El resto, digamos, de la producción gráfica es adecuada. Entonces ahora pasamos al indicador proyectivo. Tenemos tres indicadores proyectivos acá. La presencia de corteza, que no es esperable generalmente. El tronco es liso en los dibujos infantiles. El ensanchamiento a ambos lados y el hueco o nudo, que solamente aparece cuando hay situaciones traumáticas. Cuando aplicamos el índice de Wittgenstein, que es es la fórmula que permite determinar aproximadamente, siempre tenemos un año para arriba o para abajo de la edad que determinamos para situar el momento traumático, da aproximadamente a los 6 años. En ese momento, en la situación vital de esta niña, el papá fallecía. Que el hecho de que aparezca un nudo siempre implica que en parte, ese trauma aún no ha sido totalmente elaborado. Sin embargo, también cabe aclarar que en el test de la familia, la niña no graficó al padre, por eso decimos que está tramitándose, pero que aún hay partes no resueltas de ese duelo. El ensanchamiento a ambos lados es un signo proyectivo porque no es esperable en el dibujo de un niño, y el hecho de estar presente implica muchas luchas internas, conflictos entre dependencia e independencia, ambivalencias, a veces hostilidad hacia el ambiente o marcadas dependencias a la figura materna. La corteza da cuenta de susceptibilidad, de irritabilidad. El motivo de consulta era problemas vinculares entre la madre y la niña, ya que ésta no desobedecía ni aceptaba los límites.